Estimados y estimadas telespectadores, telespectadoras, bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada estamos conversando con investigadores de distintas instituciones de diferentes partes del mundo, que forman parte de la red de colaboración internacional de los académicos de la Universidad de Talca. Si toda la estructura de los aviones y también de los autos fuera de fierro, estas tendrían un peso considerablemente mayor al que conocemos. Se necesitan materiales más livianos y más resistentes. ¿Cómo se consigue esto? Para saber más de esto, vamos a conversar con una investigadora que trabaja en esta materia. Una investigadora de nivel internacional. Ella es la doctora Federica Daguía, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Université Paris-Saclay. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, telespectadoras, la industria aeronáutica y también automotriz para construir modernos aviones, cohetes, satélites, vehículos, requiere materiales que sean livianos y también resistentes. ¿Cómo son estos materiales? ¿Qué herramientas computacionales, entre otras, utilizan los ingenieros e ingenieras para buscar nuevas combinaciones de estos materiales? Para conocer de estos temas y otros, vamos a conversar con una experta internacional, con la doctora Federica Daguía. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica e investigadora del Laboratorio de Mecánica y Tecnología de la Université Paris-Saclay de Francia. Además de su trabajo como docente e investigadora, la doctora Daguía está a cargo de la internacionalización de los estudiantes de su departamento. El año 2008, la profesora Daguía obtuvo el grado de doctora en mecánica estructural de la Universidad de Bolonia, en Italia, considerada la más antigua del mundo. Desde ese año se desempeña primero como postdoctorante y luego como académica en el Laboratorio de Mecánica y Tecnología de su universidad. Sus líneas de investigación contemplan simulaciones computacionales y ensayos experimentales para predecir el daño de materiales compuestos. Ha publicado muchos artículos científicos en su disciplina y ha participado en proyectos de colaboración con empresas, entre ellas Airbus, y Austrium. A propósito de sus investigaciones, en el año 2015, la Asociación Francesa de Materiales Compuestos le otorgó el premio Daniel Valentin. Doctora Daguía, gracias por aceptar la invitación que le hicimos como programa Más Conocimiento a esta entrevista. Muchas gracias a usted por la invitación y a Karina, a la profesora Karina Saavedra también. Bien. Federica, antes de entrar a conversar sobre tus investigaciones, me gustaría que hiciéramos, a propósito de esto de los aviones, un sobrevuelo sobre Francia y París en particular, que la verdad que son nombres, París, uno nombra París, no importa que no nombre el nombre del país, ya sabe de qué es París, ¿ya? No ocurre con todas las ciudades del mundo, ¿verdad? ¿Ya? Pero París tiene ese encanto y ese reconocimiento internacional. Entonces, antes de conversar de tus investigaciones, voy a decir un par de palabras solamente para ubicación y allí te preguntaré. Francia, ¿verdad? Lo ubicamos en Europa, en el sur de Europa, un poquito más hacia el oeste, al ladito por ahí de España, de Italia, y por cierto, al lado del Mediterráneo, ¿ok? En ese contexto, Federica, cuéntame algo de París y si quieres también algún atractivo de Francia en general. Sí, entonces la Francia, como dijiste,
está en Europa, pero no solamente en Europa, porque hay también la Francia de ultramar. Entonces es muy particular como país porque tiene la mayor parte de sus habitantes en Europa, como ha dicho, pero también hay territorios de ultramar, como en la América del Sur también hay la Guyana, que es francesa. También hay otras islas, la Reunión, la Polinesia Francesa. Entonces tiene 2 millones de habitantes que están en diferentes lugares del mundo. Okay. Creo que es muy raro encontrar un país que tiene pedacitos en diferentes partes del mundo. París es muy atractivo, como dijiste, es creo que uno de los lugares más turísticos del mundo, porque muy conocido por todos sus monumentos históricos, y también tiene una vida cultural muy, muy desarrollada, tiene muchos teatros, cines, iniciativas culturales interesantes. Como capital es más pequeña que otras capitales europeas o capitales del mundo. Tiene, la ciudad de París mismo tiene 2 millones de habitantes, pero si considera toda la región de París, la isla de Francia se llama Île-de-France, toda la región es más grande, puede compararse a otras capitales. Creo que hay como 2 millones de habitantes en París, 12 millones de habitantes en toda la región. Entonces, por ejemplo, mi universidad está en el sur de la Île-de-France, no está dentro de París misma. Otros atractivos, bueno, creo que, como dijiste, muchos monumentos, una otra cosa que es muy interesante por la Francia, creo que es la comida también, la comida francesa, que es muy conocida también en todo el mundo. Intenté de encontrar el nombre de quesos franceses que existen, el nombre de tipos de quesos, creo que hay más que 1000, no hay consenso, no llegan a encontrar el número exacto de todos los tipos. Entonces creo que es una parte de lo que es interesante de venir en Francia. Sí, la verdad es que son reconocidos los quesos franceses, pero el número no me imaginé que era tan alto el número. Yo tampoco, yo busqué la información y encontré, hay muchos tipos diferentes. Mira, qué bien. Y respecto, Federica, y respecto a la universidad, a Université Paris-Saclay. Cuéntanos de cuándo se genera. Entiendo que este es una especie de consorcio que se ha generado relativamente hace pocos años, y con un cierto propósito seguramente, pero háblanos ya del consorcio y cómo se generó también. Claro. Entonces, efectivamente, tengo que hacer una pequeña explicación histórica sobre las universidades en Francia, porque históricamente en Francia hay muchas universidades que son pequeñas, muy especializadas sobre una disciplina u otra. Hay una universidad muy especializada sobre el derecho, sobre la medicina, la ingeniería, etc. Por ejemplo, en la ciudad de París mismo hay como 13, hay París 1, 2, 3, hasta 13. Entonces hay muchas universidades pequeñas. Y también hay otro sistema paralelo en un sentido, que es eso de grandes écoles, que no son como la universidad, donc la École Polytechnique, École Centrale Supélec, École Normale Supérieure, toda esa escuela, École des Ponts, École des Mines, etc. Esa escuela ha sido fundada en el siglo XVIII. Es un sistema paralelo en el sentido que hay estudiantes que son seleccionados con un concurso nacional después de 2 años de entrenamiento. Entonces hay estudiantes que entran en la universidad y estudiantes que hacen 2 años de entrenamiento, hacen el concurso y van a la Grande École. Entonces todo eso es un poco difícil de comprenderlo cuando viene desde el extranjero. Claro. Entonces, para uniformar un poco, para tener más grandes estructuras también, para compararlas a otras estructuras más grandes. Y también ser más competitivo, me imagino, a nivel mundial. Claro. Exacto. Por eso, recientemente hay muchos consorcios que se crean por esa razón, que tienen también universidades, también grandes écoles. Por ejemplo, mi universidad de origen es la École Normale Supérieure Paris-Saclay,
no somos parte de la Université Paris-Saclay, pero hay también la Paris Sud, estaba la Paris 11, creo. Entonces, hay muchas partes diferentes que han hecho ese consorcio para regruparse, para compartir algunos equipos experimentales también, para hacer proyectos juntos y también para ser más visibles. Entonces, la Universidad de Paris-Saclay ha été creada el 1 de enero de 2020. Hacía, creo, 10 años que habían discusiones para construir todo eso. Desde menos que un año existe efectivamente. Claro, pero tuvo mucho éxito en el ranking de Shanghái, porque es la 14ª universidad mundial. Entiendo que la primera en matemáticas. Primera en matemáticas también, exactamente. No, claramente Somos uno al lado puede... de universidades como la University of California, John Hopkins, ya esta Universidad de Paris-Saclay. Es muy raro por universidad francesa porque eran pequeñas, claro, eran pequeñas. Y sin duda uno puede pensar, la estrategia funcionó. La estrategia es una buena estrategia, sin duda. ¿Ya? Claramente, o sea, siendo de calidad cuando eran pequeñas, pero la visibilidad y la oposición en los rankings claramente cambia, sin duda. Por tamaño. Por tamaño. Puede compararse a la University of California, es una ciudad, no es enorme como tamaño, como número de estudiantes, etc. Pero hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, conversaba con un especialista en cienciometría, los que miden las publicaciones, los indicadores en publicaciones, y decía, sí, los indicadores de calidad, en que no importa el número, son muy importantes, pero los indicadores de cantidad también son importantes, son los que ubican en los rankings. ¿Bien? Claro. Sí, así que yo felicito a quien tuvo la idea de formar este consorcio. Federica, y a propósito de este consorcio, ya como Université Paris-Saclay, ¿de qué magnitud, cuántos alumnos aproximadamente son? Tenemos 48.000 estudiantes. Ya. Hay 9.000 en postgrado, en máster. Ya. Y 4.600 en doctorado. 4.600 alumnos de doctorado. Bien. Que claramente son lo que se asocian a laboratorios de investigación, por cierto, ¿ya? Así que muy, muy importante eso. Sí, hay 9.000 profesores y investigadores. Cuando guarda entre los investigadores, los doctorantes, los laboratorios de recerca, todo eso representa 13% de la investigación francesa. Yeah. Entonces es muy, muy grande actualmente para tener posibilidades de hacer proyectos muy grandes también, como eso. Claro. Y a propósito de los desafíos que involucró formar este consorcio, seguramente, y creo que lo mencionaste, pasaron varios años en los cuales se estaban organizando para llegar a formar el Université Paris-Saclay, ¿no? Sí, muchos años, creo 10 años más o menos, cosas como eso, porque hay desafío de juntar diferentes estructuras que tienen diferentes tradiciones, diferentes habitudes, ¿ya? Y también la visibilidad y la importancia a la escala francesa de cada universidad de origen es muy fuerte. Por ejemplo, École Normale Supérieure Paris-Saclay es muy reconocida en Francia, los diplomados tienen mucho éxito, entonces es difícil también por lo tanto mantener esa hay identidad y también crear otras cosas que es más grande, que tiene más éxito, pero sí, entiendo perfectamente. A nivel nacional hay que mantener esa identidad porque tiene su marca, seguramente, ¿verdad? Qué bien, me gusta ese desafío. Y para ti... Hay algunos desafíos prácticos, porque el Plateau de Saclay, el sitio en donde está toda la universidad, había ya algunas universidades estaban en el sitio. Estaban ahí físicamente. Y algunas o sido trasladadas la. Entonces, por ejemplo, mi universidad acabó el traslado hace un mes.
durante la pandemia también, entonces estuvo muy complicado todo o sea, eso. tuvieron que, perdona Federica, tuvieron que construir allí, construir Exacto. un... Ya, ya, Construir, también hay edificios nuevos, entonces está súper bueno, tenemos claro. infraestructura muy buena, pero por ejemplo el metro se construye todavía, entonces Hay que hacer hay llegar, buses, hay pero que... para llegar, Claro. entonces hay todavía cosas a hacer, pero es muy interesante. Es un proceso que está en marcha, ¿ya? Oye, doctora Daguía, respecto a los proyectos de investigación en Francia en general los fondos son estatales, también participan privados, empresas. ¿Qué porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto de Francia, lo dedica a la investigación? Como referencia, te digo que en Latinoamérica el PIB, el porcentaje del PIB, además que tenemos PIBs pequeños, el porcentaje es pequeño. Para que tenga una idea, Chile el 0,4%. Okay. En Francia, sé que es más, ¿eh? Sé que es más. Busqué la información, encontré una información de 2017, dice que estaba 2,2% del PIB por la investigación. Actualmente se discute una nueva ley de programación por los años futuros, entonces no sé cómo va a evolucionar todo eso, pero creo que va a quedar más o menos en esas gamas. Los fondos, hay los dos, hay los fondos estatales, hay también fondos privados. Creo que la proporción depende mucho de la disciplina. Por ejemplo, en disciplinas como la ingeniería, todo eso, hay muchas industrias que necesitan poner fondos en eso para evolver, para aprender muchas cosas. Entonces, tenemos Los muchos avances, proyectos. claro, los avances científicos, los avances tecnológicos, para ellos es una ganancia. Ponen recursos, pero es una ganancia final porque tienen nueva tecnología, en tu caso, nuevos materiales compuestos, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Sí, sin duda. Y Entonces sí, tenemos los dos, pero creo que por otra disciplina es menos fácil de encontrar es cierto, sí. fondos privados. Hay diversidad de los aportes de privados dependiendo de la disciplina. Sí, efectivamente debe ser así. Hay un tema que me interesa, Federica, y la verdad es que te voy a comentar, que se lo he preguntado a todos los investigadores extranjeros a los que he entrevistado, que son cercanos a los 20 y tantos, ¿ya? Antes de esta entrevista. Y le he preguntado qué significa en este caso para ti, la internacionalización en el ámbito de la academia, de la investigación, de las universidades en general. ¿Es importante en los tiempos actuales la red de contacto internacional? Yo creo que ya el conocimiento no tiene fronteras, entonces es muy, muy importante de ver todo lo que pasa al extranjero, a tener una red de contactos internacionales. Por mi parte, como ya dijiste, soy italiana y francesa también, entonces ya tengo una parte internacional en mí misma. Claro, una parte internacional intrínseca, ¿no? Exactamente, porque yo soy italiana, pero hace 12 años que soy en Francia, entonces soy también francesa actualmente. Sí, claro. He pasado de tiempo a Estados Unidos durante mi doctorado. Y creo que es muy interesante porque en los diferentes países no tienen la misma manera de aprender los desafíos científicos. No tienen la misma manera de trabajar eso. Entonces es muy interesante si pueden hacer estadías por los académicos, por los estudiantes, pasar tiempo verdaderamente en otro país para ver otra manera de funcionar. Y en el caso de tu relación con la Universidad de Talca, entiendo que conoces bueno, de hecho entiendo que hizo su doctorado en bueno, no digo antigua en el sentido de que se ha fusionado, pero sigue teniendo la marca de la Grande École, la doctora Karin Saavedra, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, ¿ya?
ella estudió allá en tu universidad, en tu Gran École, ¿no? Yeah. Ella y también profesor Jorge Hinojosa, Ay, no, que es ya, su esposo también, los dos están a Talca, y los dos trabajan todavía conmigo y con otros colegas que son a Paris-Saclay. Tenemos cambio, Karina ha venido, creo, hacía que ya algunos años ha venido. Yo también tenía que venir, pero ancora la pandemia arruinó todos los viajes posibles. Entonces voy a venir más tarde posiblemente. Se han modificado los viajes en los últimos, el último año en realidad. Sí. Tenía que venir exactamente cuando, en abril creo, entonces se ha completamente cambiado el programa, pero hemos tenido ya algunos estudiantes de doctorado con dirección. Y también va a venir, si la pandemia permite, voy a ver un estudiante de Talca que va a venir en diciembre. Ah, qué bien. Esperamos hacer un doctorado más tarde, eso es el estudiante de máster. Ya. Cuando será terminado su máster, esperamos. Y que luego va a proyectarse a un programa de doctorado. Ya. Exacto. Qué bien, qué bien. Me alegro que las relaciones internacionales entre la Université Paris-Saclay y la Universidad de Talca vayan, existe un dicho, viento en popa, es decir, que vayan muy bien. Sí, ¿ya? Se dice y bueno, tú seguramente, Karin, te ha comentado que acá existe un dicho, a propósito de dicho, Talca, París y Londres, ¿ya? Existe ese dicho de Talca, París y Londres, y hay muchos posibles orígenes de ese dicho, ¿ya? Pero bueno, por lo menos ya tenemos Talca, París. Talca, París. Vamos a construir Londres más tarde para tener el trío. Así es. Doctora Dagia, vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos conversando. Estimados telespectadores, no se vayan, nos esperan unos breves segundos y vamos a seguir conversando con la doctora Federica Dagia. Estimados telespectadores, telespectadoras, estamos conversando con la doctora Federica Dagia. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica e investigadora del Laboratorio de Mecánica y Tecnología de la Université Paris-Saclay en Francia. Federica, ahora vamos a conversar de tus investigaciones, ¿ya? Ya hicimos ese sobrevuelo por París, tu universidad, y ahora entramos a tu laboratorio, más o menos, ¿ya? Y tú investigas sobre materiales compuestos, ¿ya? Entonces, algunas preguntas sobre eso que me parecen naturales y seguramente los telespectadores se deben estar preguntando. Esta investigadora de Francia habla de materiales compuestos, pero ¿qué son los materiales compuestos? Los materiales compuestos, como lo dice el nombre, son materiales que están compuestos de dos u de más componentes diferentes. Yeah. Entonces hay ejemplos que todo el mundo conoce, por ejemplo, el hormigón. El hormigón tiene piedra, tiene arena y tiene cemento. Yeah. Entonces es compuesto de diferentes materiales. Los diferentes materiales tienen diferentes trabajos en ese material. Por ejemplo, en el hormigón, la piedra es el refuerzo. Es eso que define las propiedades mecánicas del material. Yeah. Pero las piedras solas no pueden hacer no se tienen. Entonces necesita el cemento, la arena para juntarlas, para construir la estructura. Eso se llama la matriz. Entonces tiene el refuerzo y la matriz. Yeah. Un otro ejemplo que me gusta mucho, tengo muchos ejemplos de comida, no creo que es un caso, pero una galleta de chocolate. El chocolate, las propiedades, las buenas propiedades vienen del chocolate, pero el chocolate solo no hace la galleta. Tiene la masa para todo venir junto. Okay. Para darle el soporte ahí y juntarlo. Exactamente.
Los materiales sobre lo que trabajo son los materiales compuestos de alta tecnología. Hablamos aviones, por supuesto no hace aviones de hormigón, ¿no? Claramente. Claro. Entonces No, son un avión de hormigón no sería liviano. No sería liviano. Entonces tenemos que encontrar con materiales compuestos que son ligeros, que son livianos, que son fuertes, que resisten mucho. Resistentes. Para hacer eso, hacen de materiales donde el refuerzo es de las fibras de carbono, creo que se dice. Sí, carbono, sí. Carbono, de vidrio. Y la matriz, eso que junta las fibras para hacer la estructura, es un polímero, entonces es un material de plástico. Entonces vas a tener materiales compuestos de fibras y polímero. ¿Okay? Las fibras, para tener una idea, una fibra de carbono hace 1 centavo de milímetro de diámetro. Entonces, cuando la compara a un pelo humano, es como 10 veces más pequeña que un pelo humano, una fibra. 10 veces más delgada que un pelo. Exactamente, una fibra. Entonces, para juntar todas las fibras, vas a hacer como un paño. Entonces, puedes hacer paños de fibras de carbono, paños de fibras de vidrio, un paño como eso. Pero eso no se tiene solo, entonces vas a poner paños uno sobre el otro, vas a juntarla al polímero, el polímero se presenta en forma líquida, vas a ponerlo como alrededor de la fibra para hacer la estructura. Entonces, esos son los materiales sobre que yo trabajo. Y tú eso lo haces voy a decir, con instrumentos o con herramientas computacionales, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cómo ocurre eso? Es decir, tú trabajas, voy a preguntarte más específicamente, ciertas cosas, ciertos aspectos de tus experimentos, los trabajas en forma virtual, y otras las también compruebas algo experimentalmente con las fibras allí, o todo es en el computador. No, es necesario tener las dos, porque para construir un modelo computacional tienes que observar el material, observar cómo se comporta, hacer ensayos experimentales para ver lo que hace el material, cómo rompe, cómo se deforma, etc. Después de eso vas a escribir modelos, a escribir ecuaciones para hacer los cálculos en las computadoras. Entonces tiene verdaderamente que haber los dos aspectos. Entonces tenemos un pequeño laboratorio para fabricar compósitos en mi universidad, y para hacer ensayos experimentales podemos romper algunas probetas de compósita, podemos observar al anterior con tomografías, etcétera, para ver cómo es la estructura, cómo ha rompido. Entonces hacemos modelos para hacer los cálculos. Y ahí es, en la parte experimental, ya veremos la parte computacional. En la parte experimental tienen, seguro, me imagino, ¿no? Por las capacidades tecnológicas que tiene un país desarrollado como Francia, tienen capacidad de instrumentos para mirar con imágenes, voy a decir una especie, hacerle un escáner a eso y ver cómo está por dentro. Exactamente, ¿sí? Exactamente, como dice escáner, porque muchas tecnologías de imagen para observar el material adentro, pero sans l'ouvrir. Sí, me imagino, por ejemplo, si lo llevamos a un cuerpo humano, porque aquí hablamos de escáner, el escáner que le hacen, no sé, escáner cerebral o torácico o abdominal, y sin tener, porque antes había que hacerlo. Estoy recordando que yo soy del ámbito de la salud, ¿ya? Antes, para observar el abdomen en una situación aguda, había que hacerle cirugía al paciente y mirar qué pasaba adentro. Se llamaba en ese tiempo, hoy ya no se hacen salvo raras excepciones, laparotomía exploratoria. Es decir, abramos para ver qué pasa. Hoy no, hoy se somete a imágenes, estudios de imágenes de varios tipos, escáner, resonancia magnética nuclear, etcétera,
y me imagino que eso también se puede utilizar en estos materiales compuestos, ¿no? Y son las mismas tecnologías, las mismas ideas que el medical. Creo que esta tecnología ha sido desarrollada antes en el mundo medical y después se han dicho, también podemos hacer eso por los materiales. Entonces tenemos una tomografía, entonces eso como de rayos X, X-rays, con, digamos, atravesar la pieza compósita, y entonces la pieza gira. La puedes ver en 3D en toda la imagen. Diferentes partes, como el escáner medical. Igual que la máquina que tú... Pues se le llama técnicamente... Claro, se llama técnicamente tomografía axial computarizada, entonces le puede hacer pequeños cortes, cortes, y lo puede ver en distintas profundidades, por distintos lados, exactamente igual. No encontraba la palabra en español. No, por eso quise ayudarte en el español. Te puedo ayudar en el español, pero no te puedo ayudar en el francés. Bueno, vamos Federica, vamos ahora a la parte computacional, ¿ya? ¿Qué ventaja? ¿Por qué hacer, voy a preguntarlo de esta manera, si se puede hacer experimentalmente y las imágenes, todos los estudios de imágenes pueden ayudar, ¿en qué te aporta la simulación computacional? ¿Ya? Es que cuando tiene que imaginar una nueva estructura, por ejemplo... Una nueva estructura, ya. Un nuevo avión, un nuevo coche, una nueva estructura, tiene que respetar algunas reglas de seguridad, por ejemplo, por el avión. Tiene que estar seguro que no se rompe con el cargamento que verá en el vuelo, claramente. Entonces, lo que hacen antes, cuando tienen un nuevo avión, por ejemplo, un nuevo modelo de avión, digamos, tienen que hacer una prueba experimental, y fabrican un avión, y van a romper un avión al suelo, claramente, y verificar que va a romper con cargamento más grande que lo que va a encontrar en vuelo. Entonces, hacen todos los cálculos, etcétera, hacen el avión, lo rompen y ven que ha rompido antes. ¿Qué tiene que hacer? Regresar a la oficina, regresar a los cálculos, hacer todo eso a nuevo, hacer un nuevo avión y romperlo. Entonces, eso es muy caro, tiene mucho tiempo, muy caro, claramente. Claro. Entonces, con los cálculos, con los virtual testing, puede equivocarse más veces, pero virtualmente. Lo que es mucho menos caro, claramente. Menos caro, claro. La utilización principal de eso. Bien. Muy interesante. Ahora, los desafíos, voy a decir desafíos futuros, siempre se van generando nuevas herramientas computacionales, estos software, ustedes los pueden modificar, los obtienen, se los pasa a la empresa aeronáutica. ¿De dónde aparecen estas herramientas computacionales? ¿Asociadas a las industrias que te interesan a ti, aeronáutica y automotriz? Hay diferentes cosas, creo, dentro de eso. Hay el desafío de describir ya cómo el material se comporta, lo que hace, cómo rompe, porque en el material compuesto tiene muchas componentes, entonces puede romper la fibra, puede romper la matriz, no es parecido, tiene que escribir las ecuaciones que describen todo eso correctamente. Hay algunas cosas que ya son bien conocidas, pero otras que todavía son investigadas para comprender cómo rompe el compósito. Entonces, después para calcular todo eso puede tener dos posibilidades. Una tiene software que existen ya, va a escribir algunas partes de esos software para describir la manera como el compósito rompe, por ejemplo. O hay también otra, yo soy más en ese tipo de investigación, pero hay otras personas que investigan verdaderamente la manera de hacer los cálculos más eficazmente, ¿no? Grandes cálculos, hacer verdaderamente otros software que son más eficaces
pero no es muy, es un desafío, pero yo trabajo más sobre De acuerdo, hay otros investigadores que trabajan en los software propiamente tal. Exactamente. Sí, me entiendo perfectamente. Federica, ¿algún proyecto o algunos proyectos en los cuales te ha tocado, en los cuales has intervenido, has trabajado, y con qué industria, con qué tipo de industria has trabajado? En el pasado trabajamos mucho con la industria aeronáutica, ahora un poco menos por diferentes razones. También ahora la industria aeronáutica es un poco complicada en esos años, después claramente ha tenido muchas dificultades. Claro. Entonces un proyecto reciente es sobre la industria automotriz, junto al CETIM, donc es il s'appelle Centre Technique des Industries Mécaniques, c'est un centro técnico que desarrolla alguna tecnología por la industria automotriz. Entonces, un proyecto que tenemos con ellos es sobre las botellas a alta presión para almacenar el hidrógeno, por el proyecto de coches a hidrógeno. Entonces, quieren hacer de las botellas a alta presión en materiales compuestos también porque son ligeros. Por lo tanto, el material de esa botella o balón, qué sé yo, tiene que ser liviano y tiene que ser resistente, ¿verdad? Exacto. Entonces trabajamos con ellos sobre ese tipo de aplicación. La manera como fabrican esas botellas se llama enrollado de filamentos. Entonces tiene un mandril, tiene como la forma de la botella, y va a enrollar de filamentos de matrices de fibra alrededor de la botella. Cuando hace esto, van a calentar también para pegarla sobre lo que hay ya para construir esta botella. Entonces, lo que se pasa es que ya la botella, cuando es construida, antes de meter de la presión, antes de meter el gas adentro, lo que pasa es que ya tiene un estado inicial, ya tiene detenciones dentro de la botella, porque lo han calentado, porque lo han tirado los filos para hacer eso. Este estado puede cambiar la manera como va a explotar o cómo va a resistir, digamos. Entonces, un proyecto que tenemos actualmente es de intentar de modelizar, de calcular este estado inicial. Entonces, saber lo que arriba a la botella, porque, por ejemplo, cuando tiene la botella como antes de la gonflar, si la cortas, vas a ver que se abre o se deforma. Entonces, eso le dice que ya tiene un estado inicial no cero, digamos. Entonces, intentamos describir, predecir ese estado con el virtual testing. ¿Y qué desafíos en estas y también en aplicaciones tiene la mecánica computacional para las próximas décadas? Un poco, ¿cuál es el futuro a nivel de países desarrollados en este ámbito? Creo que con la técnica de imágenes que dijimos antes, puede ver más pequeño, comprender más pequeño lo que pasa en el material, ver las fibras, ver cuando rompen la fibra, etc. Entonces, una cosa muy interesante, ya que se hace, pero que va a continuar a ser un desafío del futuro, es de inventar métodos que permiten de describir, de pasar las informaciones de la escala muy pequeña hacia el avión. Porque no vas a calcular un avión con la descripción de todas las fibras que hacen 1 centavo de milímetro, claro. Pero es la ruptura de las fibras, de un grupo de fibras, que va a poner la ruptura de la estructura. Entonces tienes que verdaderamente pasar las informaciones de una escala a la otra. Eso es muy importante. Sí, me hiciste a propósito, disculpa Federica, a propósito de lo último que estaban mencionando, en, no sé, 4, tal vez, no más de 10 veces, pero en algunas oportunidades he visto unos programas de televisión en que analizan, investigan en realidad por qué ocurrió un desastre aeronáutico, no sé, un avión, algo le ocurrió en vuelo, ¿ya?
y la verdad que los investigadores se van preocupando de qué y van buscando las piezas de qué fue lo que pasó. Entonces, a propósito de lo que tú mencionas, el futuro apunta a ir a lo más micro posible de los posibles análisis en estas materias, ¿verdad? Sí, la idea es de buscar las informaciones a la escala pequeña, pero de ser capaces de desarrollar hasta la escala grande. Porque, por ejemplo, si hay una fibra que rompe, hay las fibras alrededor que no rompen. Entonces, todo bien. Pero claro, si hay un grupo de fibras que rompe, después las fibras alrededor no son más... No pueden resistir la fuerza que manca. Claro. Entonces, verdaderamente ese pasaje de escalas que es muy importante, creo. Ya también hoy, pero en el futuro también. Federica, acercándonos hacia el final de nuestra conversación, interesante conversación en realidad sobre esto de los materiales compuestos, la aeronáutica, y es muy de presente y futuro en realidad lo que estamos conversando, ¿ya? La participación de las mujeres en general en ciencias, en investigación, como también, debo decirlo, en otros ámbitos. ¿Sí? El mundo ha sido, no sé si lo conocen en español el concepto, el mundo ha sido machista. Está dejando de serlo. Hay un progreso en todo el mundo al respecto, o en la mayor parte del mundo, voy a decirlo, porque hay ciertas excepciones en que no se ha avanzado nada, en realidad. Claro, Ciertos lugares del mundo en que no se ha avanzado nada. Pero en Francia seguro que sí, en Chile está ocurriendo lo propio. Pero, ¿cómo ves ese avance tú a que las mujeres tengan igualdad de participación en los próximos años, tanto para recursos, para acceso a universidades, para ser investigadora, etcétera? Creo que tenemos que hacer ancora progresos porque la situación en Francia también no es muy... Los porcentajes de mujeres en las ciencias duras, en particular en las ciencias aplicadas, no son muy grandes. No tengo un número, pero somos pocas todavía. Ya está mejor que antes, porque mi padre, por ejemplo, él ingeniero también, me dijo que a su época había 2 mujeres en toda la Facultad de Ingeniería de Bolonia. Entonces, ahora somos un poco más que 2, pero todavía no la mitad, no 50%. Entonces, creo que hay verdaderamente que cambiar la mentalidad. No es fácil porque no se comprende lo que pasa, porque las niñas cuando son a la escuela primaria son buenas como los niños en matemática, en ciencia, todo se pasa bien, pero cuando tienen que elegir más tarde el liceo, la universidad, lo que van a hacer más tarde, hay muy pocas que eligen la ciencia. Se pasa la grande pérdida de número de mujeres en ciencias, creo que pasa en el liceo, en la universidad, cuando eligen lo que van a hacer más tarde. Entonces, intentamos hacer algunas obras para sensibilizar a las mujeres, la niña, digamos, sobre todo eso. Por ejemplo, tenemos alguna iniciativa como yo, mi colega u otras mujeres que somos en la ciencia, y vamos a las escuelas para explicarlos a las para ir difundiendo y entusiasmando a las niñas. Bien. Exactamente. También una exposición, hicimos una exposición sobre la ingeniería, cómo puede ser para las mujeres también, pero ancora creo que tenemos mucho camino que hacer para llegar a la paridad. Sí. Paridad de género en los distintos ámbitos de la vida, digamos, ¿ya? Pero lo importante es que se va avanzando. ¿Ya? Es muy importante, se va avanzando. Hace unos años atrás no se avanzaba y hoy yo diría que en el mundo, en París al menos y en Chile, pensemos en eso, al menos en París, en Francia y en Chile se está avanzando.
es un argumento muy importante. Todo el mundo habla de paridad, todo el mundo se interroga sobre cómo hacer para tener más mujeres en la ciencia. Entonces, en la ciencia y en otros ámbitos también. Sí, la verdad es que en distintos ámbitos la mujer necesita más participación y esos espacios yo diría que lo han trabajado, lo han luchado, las cosas en la vida no llegan así como sin esfuerzo, pero las mujeres están participando activamente y eso se está logrando. Y los hombres tenemos que dejar los espacios porque los tienen muy bien merecidos las mujeres. Tomar un poco más espacio en la casa, porque eso también es muy importante para equilibrar los trabajos. Así es, muy cierto. Muy cierto. Creo tener mucha fortuna. En mi caso, qué bueno. pero no siempre, claro, no siempre ocurre, pero me alegro que en tu caso ocurra. ¿Ya? Federica, doctora Daguía, queremos en nombre de Más Conocimiento y el programa y Campus TV, la Universidad de Talca, queremos agradecerte el hecho que hayas aceptado esta conversación, muy interesante conversación, una conversación uno tiene la sensación de estar hablando de futuro, así que muchas gracias, Federica, por esto. Muchas gracias a usted también por la invitación. Espero venir a Talca. Así es. Será muy bienvenida. Y nos tomaremos un café cuando venga, ¿ya? Claro. Adiós. Adiós. Estimados telespectadores, hemos estado conversando con la doctora Federica Daguía, profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica e investigadora del Laboratorio de Mecánica y Tecnología de la Université París-Saclay. Hemos hablado de materiales compuestos, de esos que utiliza la industria aeronáutica, y ella nos ha comentado cómo investigan para que los elementos, los materiales que utilizan, sean más livianos y más resistentes. Gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo en que conversamos con una investigadora internacional que forma parte de la red de colaboración internacional de nuestra universidad. Estimados telespectadores, les esperamos para un próximo capítulo de Más Conocimiento. Hasta pronto.